Clara dejó todas las casillas del formulario en blanco. No escribió altura ideal, ni profesión, ni gustos, ni edad. Solo una frase corta que hizo que la agencia matrimonial de Madrid pensara que aquella mujer estaba desesperada. Disponible este sábado de 3 de la tarde a medianoche. Necesito a alguien que pueda fingir ser mi novio durante unas horas. Nada más. Ni siquiera explicó por qué. La agencia estuvo a punto de rechazar la solicitud, pero al final le asignaron a un hombre llamado Adrián Romero. Padre soltero. 38 años. Profesor particular, según su perfil. Divorciado. Un hijo de 8 años. Clara llegó tarde al café de lavapiés donde habían quedado. Llevaba un vestido negro demasiado elegante para un lugar tan sencillo y unos ojos cansados de tanto llorar a escondidas. Cuando vio a Adrián sentado junto a la ventana, estuvo a punto de dar media vuelta. El hombre parecía agotado. Su jersey gris tenía una pequeña mancha de café en la manga y había algo triste en su mirada. Algo roto. Algo parecido a ella. Adrián se levantó con educación. Clara. Ella asintió y tomó asiento sin siquiera mirar la carta. Durante unos segundos no habló. Solo apretó el bolso contra el pecho como si dentro guardara una bomba. Y en cierto modo, así era. Porque dentro estaba la invitación a la boda del hombre al que había amado durante 9 años. El hombre que se casaba esa misma tarde con otra mujer. No puedo hacer esto sola, soltó ella de repente. Adrián frunció el ceño. Perdón. Clara respiró hondo, sintiendo como la vergüenza le quemaba la garganta. Necesito que finjas ser mi novio por un día. El silencio entre ambos se volvió incómodo. Cualquier otro hombre habría pensado que estaba loca. Pero Adrián no se rió. Solo la observó en silencio, como si pudiera reconocer el dolor ajeno demasiado bien. Clara bajó la mirada. Sé que suena ridículo. Solo necesito aparecer acompañada en esa boda. Si voy sola, todos lo entenderán. Verán que sigo rota. Que él siguió adelante y yo no. Adrián apoyó lentamente la taza sobre la mesa. Es tu ex quien se casa. Ella asintió. 9 años juntos. 2 comprometidos. Y hace 7 meses me dejó. Clara intentó sonreír, pero le temblaron los labios. La nueva novia está embarazada. Aquellas palabras destruyeron lo poco que quedaba de su dignidad. Adrián sintió algo extraño en el pecho. Porque él conocía esa expresión. La había visto en el espejo después de que su exmujer lo abandonara a él y a su hijo por alguien con dinero. La había visto en las noches donde fingía estar bien delante de su pequeño Nico mientras cenaban pasta instantánea en silencio. Y ahora aquella desconocida estaba sentada frente a él intentando no derrumbarse. ¿Por qué te dejó?, preguntó Adrián con suavidad. Clara tardó varios segundos en responder. Porque no puedo tener hijos. La cafetería entera desapareció para Adrián por un instante. Clara soltó una risa amarga. Su familia tiene hoteles en toda España. El apellido Ortega significa demasiado para ellos. Necesitaban herederos. Y yo solo era una profesora infantil de barrio. Adrián apretó la mandíbula. Eso no te hace menos mujer. Ella levantó la mirada, sorprendida. No lo entiendes. Él nunca me culpó directamente, pero empecé a notar cómo miraba a los hijos de sus amigos. Cómo se quedaba callado cuando alguien anunciaba un embarazo. Así que tomé la decisión por él. Me fui antes de que pudiera odiarme. Y ahora él se casa con alguien perfecta. Adrián guardó silencio. Su móvil vibró en el bolsillo. Otra llamada de la empresa. Otro problema urgente. Otra reunión multimillonaria. La ignoró. Porque por primera vez en mucho tiempo, nada de eso parecía importante. Miró a Clara. A aquella mujer que intentaba mantenerse entera mientras el mundo le caía encima. Y recordó algo que su hijo le había dicho días antes. Papá, a veces pareces muy solo. Adrián tragó saliva lentamente. Después volvió a mirar a Clara. Sí, dijo finalmente. Iré contigo. Ella parpadeó, incrédula. ¿De verdad? Sí. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Gracias. Adrián negó con la cabeza. Pero hay una condición. Ella se tensó. ¿Cuál? Que antes de ir a esa boda, comas algo. Porque tienes la cara de alguien que lleva días sobreviviendo a café y tristeza.
Por primera vez en toda la tarde, Clara soltó una pequeña risa. Y Adrián sintió algo peligroso. Algo que no esperaba sentir por una desconocida. Mientras él iba hacia la barra para pedir comida, Clara lo observó en silencio. Aquel hombre parecía humilde. Normal. Incluso un poco desordenado. Lo que ella todavía no sabía, era que Adrián Romero no era un simple profesor particular. Era el dueño de una de las empresas tecnológicas educativas más grandes de Europa. Y llevaba años ocultándolo para descubrir quién lo quería de verdad. Durante la siguiente hora, Clara y Adrián inventaron una relación falsa mientras compartían croissants fríos y chocolate caliente en aquella pequeña cafetería de Madrid. O al menos eso intentaban. Porque cuanto más hablaban, más difícil se volvía fingir. Clara descubrió que Adrián tenía un hijo llamado Nico que estaba obsesionado con los dinosaurios y que aprendió a hacer huevos revueltos a los 6 años porque su padre quemaba casi todas las cenas. Adrián descubrió que Clara lloraba viendo anuncios de perros abandonados y que todos los viernes llevaba cuentos al Hospital Infantil de La Paz para leerles historias a niños enfermos. Pequeñas cosas. Detalles absurdos. Pero suficientes para que dos desconocidos empezaran a sentirse menos solos. Cuando salieron de la cafetería, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. Adrián abrió la puerta de su coche y Clara se quedó inmóvil unos segundos. Era un Seat viejo, lleno de juguetes infantiles y con una grieta enorme en el retrovisor. No encajaba con la imagen que ella tenía de un hombre exitoso. Y eso la hizo confiar todavía más en él. Tu coche parece sobrevivir por milagro, dijo intentando bromear. Adrián soltó una pequeña risa. Como yo. El comentario hizo que Clara lo mirara en silencio. Había tristeza detrás de aquel hombre. Mucha más de la que mostraba. De camino a casa de Adrián para cambiarse antes de la boda, Clara empezó a ponerse nerviosa otra vez. ¿Y si tu ex tenía razón?, preguntó de pronto. ¿Sobre qué? Sobre que nadie puede amar a alguien roto. Adrián frenó en un semáforo y giró lentamente hacia ella. La gente rota es la que más sabe amar. Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así antes. Cuando llegaron al edificio de Adrián, ella se sorprendió todavía más. No era una mansión, ni un ático lujoso. Era un apartamento sencillo en Chamberí, acogedor, lleno de dibujos infantiles pegados en la nevera y fotografías torcidas en las paredes. Olía a café, libros y hogar. Clara caminó despacio por el salón mientras Adrián subía a cambiarse. Encima del sofá encontró un dibujo hecho con ceras. Aparecían dos figuras de palo cogidas de la mano bajo un sol enorme. Mi papá y yo contra el mundo. El pecho de Clara se encogió. Aquello tenía más amor que toda la familia Ortega junta. Entonces escuchó pasos. Y cuando levantó la mirada, dejó de respirar unos segundos. Adrián había bajado las escaleras con un traje oscuro perfectamente ajustado. El hombre cansado del jersey manchado había desaparecido. Ahora parecía alguien completamente distinto. Elegante. Seguro. Peligrosamente atractivo. Clara apartó la mirada demasiado tarde. ¿Qué pasa?, preguntó el divertido. Nada. Seguro. Ella intentó disimular el rubor. Solo, no esperaba esto. Adrián aflojó la corbata incómodo. Odio los trajes. Nico dice que parezco un abogado corrupto cuando los uso. Clara soltó una carcajada real. La primera en muchísimo tiempo. Y Adrián se quedó mirándola más de la cuenta. Porque aquella sonrisa cambiaba completamente su rostro. Antes de salir, él tomó un dibujo pequeño de encima de la mesa. Nico lo hizo esta mañana, explicó. Clara observó el papel. Era una mujer rubia dibujada torpemente junto a Adrián y Nico. ¿Quién es? Adrián sonrió apenas. Tú. Clara abrió mucho los ojos. Pero él ni siquiera me conoce. Dice que ayer escuchó mi voz por teléfono. Pensó que sonabas triste. Ella tragó saliva lentamente. Por alguna razón, aquello le dolió más que cualquier insulto recibido en la boda. Porque un niño desconocido había tenido más empatía con ella que el hombre que prometió amarla para siempre. Clara guardó el dibujo dentro de su bolso junto a la invitación. 2 papeles. Uno representaba el final de su vida. El otro, algo que todavía no entendía. El trayecto hasta la finca de los Ortega fue silencioso.
pero no incómodo. Adrián conducía con una mano en el volante y la otra cerca de Clara, como si estuviera preparado para sostenerla si se rompía. Y quizá era exactamente eso lo que iba a pasar. Cuando llegaron, Clara sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. La finca parecía un palacio. Coches de lujo. Fuentes iluminadas. Cientos de invitados vestidos como celebridades. Todo gritaba dinero. Todo gritaba poder. Y de repente, Clara volvió a sentirse pequeña. Muy pequeña. Vamos a entrar, dijo Adrián con calma. Ella negó rápidamente. No puedo. Sí puedes. No entiendes cómo son estas personas. Adrián la miró fijamente. Créeme. Entiendo perfectamente cómo son. Clara no alcanzó a comprender lo extraña que había sonado aquella frase. Porque justo en ese momento, un hombre elegante apareció junto a la entrada principal y se quedó completamente paralizado al ver a Adrián. Señor Romero. Clara frunció el ceño. Pero Adrián reaccionó tan rápido que casi pareció automático. Te estás confundiendo de persona, respondió con frialdad. El hombre palideció al instante. Claro, disculpe. Y se marchó nervioso. Clara observó a Adrián confundida. ¿Quién era ese hombre? Nadie importante. Mintió. Pero antes de que ella pudiera insistir, las puertas de la finca se abrieron lentamente. Y al otro lado apareció Sergio Ortega. El hombre que había destrozado el corazón de Clara. Y al verla tomada del brazo de otro hombre, su expresión cambió por completo. Sergio Ortega dejó de sonreír en el mismo instante en que vio la mano de Adrián apoyada en la cintura de Clara. Por un segundo, el ruido de la fiesta desapareció. Clara conocía esa mirada. Era la misma que él tenía cuando algo se le escapaba de las manos. Y ella jamás había sido capaz de provocarle celos. Hasta ahora. Clara, dijo Sergio acercándose lentamente. Llevaba un traje impecable y esa elegancia fría que siempre había impresionado a todos. A todos menos a Adrián, que lo observaba como si pudiera ver exactamente qué tipo de hombre era detrás de aquella sonrisa perfecta. No sabía si vendrías, continuó Sergio. Prometí que lo haría, respondió Clara intentando sonar firme. Entonces Sergio miró a Adrián. ¿Y quién es él? Adrián extendió la mano antes de que Clara pudiera hablar. Adrián Romero. El apellido provocó algo extraño en el rostro de Sergio. Solo duró un segundo. Pero Clara lo notó. Mucho gusto, respondió Sergio mientras estrechaban las manos con más fuerza de la necesaria. La tensión entre ambos hombres era tan evidente que incluso los invitados cercanos dejaron de hablar. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Sergio sin apartar la mirada de Adrián. Clara sintió el pánico subirle por la garganta. Pero Adrián sonrió con una tranquilidad casi insultante. No demasiado. Aunque hay personas que no necesitan años para entender cuando alguien vale la pena. La frase golpeó a Sergio directamente. Y Clara lo supo porque su mandíbula se tensó al instante. Antes de que pudiera responder, apareció una mujer elegante de cabello oscuro sujetando una copa de champán. La nueva prometida. Lucía. La futura señora Ortega. Así que tú eres Clara, dijo ella con una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Clara sintió el impulso de huir. Pero Adrián acercó discretamente su mano a la espalda de ella, sosteniéndola. Lucía observó el gesto. Y luego miró a Adrián de arriba abajo. Interesante elección, comentó con una sonrisa venenosa al fijarse en el viejo coche aparcado afuera. Clara sintió la humillación quemándole el rostro. Pero Adrián ni siquiera pestañeó. Prefiero invertir mi dinero en cosas importantes, respondió tranquilo. Lucía soltó una pequeña risa arrogante. Claro. En ese momento apareció Patricia Ortega, la madre de Sergio. Y el ambiente entero se congeló. La mujer llevaba diamantes suficientes para pagar un edificio entero y unos ojos capaces de destruir personas con una sola mirada. Clara conocía perfectamente esa expresión. La había sufrido durante años. Patricia observó primero a Clara. Luego a Adrián. Y finalmente sonrió con desprecio. Qué alivio ver que has seguido adelante tan rápido, Clara. Me preocupaba que siguieras aferrada al pasado. La indirecta fue tan cruel que incluso algunos invitados bajaron la mirada incómodos. Clara intentó responder. Pero Adrián habló antes.
Algunas personas superan el pasado rápido, señora Ortega. Otras simplemente reemplazan unas personas por otras. Patricia frunció el ceño. Disculpa. Adrián sonrió ligeramente. Nada. Pensé en voz alta. Sergio miró a Adrián con creciente incomodidad. Porque aquel hombre humilde empezaba a resultarle demasiado seguro para ser quien aparentaba. La ceremonia comenzó minutos después. Clara y Adrián tomaron asiento al fondo del jardín entre cientos de invitados vestidos de lujo. Todo parecía sacado de una revista. Las flores, la música, las luces, la perfección. Y sin embargo, Clara solo podía mirar la mano de Lucía descansando sobre su vientre. El bebé. El hijo que ella jamás podría darle a Sergio. Sintió como algo dentro de ella se rompía lentamente. Entonces Adrián tomó su mano. Con fuerza. Como si supiera exactamente qué pensamiento estaba destruyéndola por dentro. No te compares con nadie aquí, murmuró él. Clara tragó saliva. Es fácil decirlo. No. Lo difícil es sobrevivir a personas que te hicieron sentir insuficiente. Ella giró lentamente hacia él. Y por primera vez en toda la noche, dejó de mirar a Sergio. Porque Adrián estaba mirándola como si ella fuera lo único importante en aquel lugar. La ceremonia terminó entre aplausos. Pero el verdadero desastre empezó durante la cena. Todo iba relativamente bien hasta que Patricia Ortega se levantó para dar un discurso frente a más de 200 invitados. Y Clara supo inmediatamente que algo horrible estaba a punto de pasar. Patricia levantó la copa y sonrió. Esta noche celebramos el futuro de nuestra familia. Un legado que por fin continuará como debe ser. Después giró lentamente la cabeza hacia Clara. Porque para construir una verdadera familia, hace falta una mujer capaz de darlo todo. El silencio fue brutal. Algunas personas apartaron la mirada. Otras fingieron no entender. Pero Clara sintió como la vergüenza le atravesaba el pecho delante de todos. Patricia acababa de humillarla públicamente. Y esta vez, Sergio no hizo absolutamente nada para detenerla. Los ojos de Clara empezaron a llenarse de lágrimas. Se levantó de golpe. Pero antes de que pudiera marcharse, Adrián también se puso de pie. Y lo que dijo después, dejó completamente paralizada a toda la familia Ortega. Creo que ya he escuchado suficiente sobre apellidos y herencias por esta noche, dijo con voz fría. Patricia soltó una risa seca. ¿Y usted exactamente quién cree que es para hablarme así? Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los empresarios sentados cerca dejó caer la copa al suelo mientras miraba fijamente a Adrián. Dios mío, susurró. No puede ser. Porque acababa de reconocer al hombre que toda España llevaba años viendo en revistas económicas. Y en ese instante, el secreto de Adrián estaba a segundos de explotar delante de todos. El silencio dentro de la carpa fue absoluto. Todos miraban al empresario que acababa de ponerse de pie con el rostro completamente pálido. Sergio frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El hombre señaló lentamente a Adrián, todavía incrédulo. Ese hombre es Adrián Romero, el fundador de Novamind. El aire pareció desaparecer del lugar. Varios invitados se giraron de golpe. Algunos sacaron el móvil inmediatamente. Porque todo el mundo conocía ese nombre. La empresa tecnológica que había revolucionado la educación en Europa. El hombre que aparecía cada año en las listas de multimillonarios más influyentes de España. Y el mismo hombre que había llegado a la boda conduciendo un coche viejo y con un jersey manchado de café. Clara sintió que el corazón se detenía. Giró lentamente hacia Adrián. Es verdad. Adrián cerró los ojos unos segundos. No quería que lo supieras así. Patricia Ortega soltó una pequeña risa nerviosa. Esto tiene que ser una broma. Pero Sergio ya estaba mirando a Adrián de otra manera. Con incomodidad. Con miedo. Porque de repente entendía por qué aquel hombre jamás se había sentido inferior en esa finca. Nunca lo fue. No entiendo nada, susurró Clara. Adrián respiró hondo. Oculto quién soy desde hace años. Después de mi divorcio entendí que el dinero atraía personas equivocadas. Así que empecé a vivir como alguien normal. Quería saber quién se acercaba a mí por interés, y quién lo hacía de verdad. Los invitados murmuraban entre ellos sin parar. Patricia intentó recuperar el control. Bueno,
Eso no cambia nada. Adrián la miró directamente. Lo cambia todo. La mujer tensó la mandíbula. ¿Qué pretende exactamente? Nada. Pero ya que le gustan tanto las herencias familiares, quizá debería saber que la fundación educativa de mi empresa acaba de cancelar la inversión hotelera que íbamos a hacer con los Ortega. Sergio abrió mucho los ojos. ¿Qué? El consejo tomó la decisión esta tarde. Patricia palideció. Aquella inversión valía millones. Sin ella, varios proyectos familiares quedarían prácticamente hundidos. No puedes hacer eso, dijo Sergio levantándose. Adrián mantuvo la calma. Puedo. Y acabo de hacerlo. La tensión explotó por completo. Lucía observaba a Sergio confundida. Patricia parecía a punto de perder el control delante de todos. Y Clara seguía inmóvil, incapaz de procesar nada. Porque el hombre que la había acompañado por compasión, resultaba ser mucho más poderoso que toda la familia Ortega junta. Entonces ocurrió algo todavía peor. Sergio caminó rápidamente hacia Clara. No puedes irte con él. Adrián dio un paso al frente inmediatamente. Ella decide eso. Sergio ignoró a Adrián y miró directamente a Clara. No entiendes quién es realmente. Clara soltó una pequeña risa rota. Y tú nunca entendiste quién era yo. El golpe fue directo. Por primera vez en toda la noche, Sergio se quedó sin palabras. Clara sintió lágrimas acumulándose otra vez. Pero ya no eran lágrimas de humillación. Eran de rabia. 9 años, susurró ella. 9 años intentando ser suficiente para ti. Cambiando mi forma de vestir. Mi forma de hablar. Mi vida entera para encajar en una familia que nunca me quiso. Sergio tragó saliva. Clara. No. Déjame terminar. Toda la carpa quedó en silencio. Incluso la música se había detenido. Y Clara siguió hablando mientras temblaba. ¿Sabes qué es lo peor? Que llegué a creer que realmente estaba rota. Que no merecía amor solo porque no podía darte hijos. Sergio bajó la mirada. Pero entonces apareció él. Clara giró lentamente hacia Adrián. Y por primera vez en años, alguien me miró como si yo ya fuera suficiente. Las palabras golpearon a Adrián directamente en el pecho. Porque nadie le había dicho algo así desde hacía muchísimo tiempo. Patricia intentó intervenir otra vez. Esto es absurdo. Clara, estás dejando que un multimillonario te impresione porque apareció a salvarte una noche. Clara la miró con una calma que dio miedo. No. Lo que me impresionó fue que me tratara mejor cuando yo creía que era un hombre sin dinero. El silencio fue devastador. Porque todos entendieron exactamente lo que quería decir. Adrián había mostrado más humanidad con un jersey viejo que toda aquella familia rodeada de lujo. Y eso era imposible de ocultar. Clara tomó aire lentamente. Luego miró a Adrián. Llévame a casa. Sergio reaccionó de inmediato. Clara, espera. Pero ella negó con lágrimas en los ojos. No vuelvas a buscarme. Aquellas palabras destrozaron algo dentro de Sergio. Porque por primera vez entendió que realmente la había perdido. Adrián tomó suavemente la mano de Clara y caminaron hacia la salida bajo las miradas de todos. Los murmullos crecían detrás de ellos. Los Ortega acababan de ser humillados delante de toda la élite madrileña. Pero justo antes de subir al coche, Clara se detuvo. Porque acababa de darse cuenta de algo. Adrián jamás le había mentido sobre el dinero. Pero sí había ocultado una parte enorme de sí mismo. Y de repente, una duda dolorosa apareció dentro de ella. Si había sido capaz de esconder algo tan grande. ¿Qué más no sabía realmente sobre él? El trayecto de regreso a Madrid fue silencioso. Demasiado silencioso. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Clara miraba por la ventana intentando ordenar todo lo que había ocurrido aquella noche. El hombre humilde que había conocido en una cafetería. El padre agotado con un coche viejo. El desconocido que le sostuvo la mano mientras se rompía por dentro. Y ahora, el multimillonario más famoso del sector tecnológico en España. Todo parecía irreal. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente sin mirarlo. Adrián mantuvo ambas manos sobre el volante. Porque en cuanto la gente descubre quién soy, deja de verme a mí. Clara giró lentamente la cabeza hacia él. Pero yo tenía derecho a saberlo. Sí, respondió él con honestidad.
Y pensaba hacerlo. Solo, no quería que esta noche se convirtiera en eso. Clara cerró los ojos unos segundos. Toda mi vida me hicieron sentir menos por no tener dinero ni apellido. Y ahora descubro que el hombre que me defendió podía comprar esa finca entera si quisiera. Adrián soltó una pequeña risa amarga. Y aún así sigo cenando macarrones quemados con mi hijo en un piso pequeño. Ella no pudo evitar sonreír levemente. Era absurdo. Todo aquello era absurdo. Pero había algo todavía más confuso. Porque incluso después de descubrir la verdad, Adrián seguía pareciéndole el mismo hombre. Cuando llegaron al edificio de Clara, ella se quedó inmóvil antes de bajar. No sé qué hacer con todo esto, admitió. Adrián asintió lentamente. No tienes que decidir nada hoy. Clara lo observó en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. El móvil de Adrián comenzó a sonar. La pantalla iluminó el coche. Nico. Adrián respondió enseguida. Campeón. La voz emocionada del niño se escuchó incluso desde el asiento de Clara. Papá, ¿la chica triste está contigo? Clara sintió un nudo en el pecho. Sí, respondió Adrián sonriendo apenas. ¿Y ya está feliz? Adrián miró a Clara antes de responder. Todavía no. Pero creo que está empezando. Hubo un pequeño silencio. Entonces Nico dijo algo que dejó completamente inmóvil a Clara. Dile que puede venir mañana a desayunar con nosotros. Hice un dibujo nuevo para ella. Clara bajó rápidamente la mirada porque sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas otra vez. Después de colgar, ninguno habló durante unos segundos. Finalmente Adrián tomó aire. Nico no sabe que soy rico. Clara levantó la vista sorprendida. ¿Qué? Quiero que crezca entendiendo que el valor de las personas no depende del dinero. Bastante daño hizo eso ya en mi matrimonio. Aquellas palabras golpearon directamente el corazón de Clara. Porque Sergio siempre había puesto el apellido, el poder y las apariencias por encima de todo. Pero Adrián llevaba años escondiendo millones solo para proteger el corazón de su hijo. ¿Quién eres realmente?, susurró ella. Él sonrió con tristeza. Un hombre cansado. Un padre que intenta no equivocarse otra vez. Y alguien que no soportó verte llorar sola en esa cafetería. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Pero esta vez no era dolor. Era miedo. Miedo de volver a sentir esperanza. Adrián notó sus lágrimas. Oye, si esto es demasiado, lo entiendo. Podemos despedirnos aquí y nunca volver a vernos si eso te hace sentir segura. Aquello le dolió más de lo esperado. Porque por primera vez en mucho tiempo, no quería despedirse. Clara respiró hondo. Y entonces tomó una decisión impulsiva. Mañana iré a desayunar. Adrián la miró sorprendido. ¿De verdad? Ella asintió lentamente. Pero solo porque quiero comprobar si Nico realmente cocina tan mal como tú. Adrián soltó una carcajada auténtica. La primera completamente libre en años. Y Clara sintió algo cálido dentro del pecho al escucharlo. A la mañana siguiente llegó al apartamento de Adrián con una caja de churros todavía calientes. Nico abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre. La chica triste. Clara soltó una risa entre lágrimas mientras el niño la abrazaba sin siquiera conocerla de verdad. Y en ese instante comprendió algo. Llevaba años intentando entrar en una familia donde jamás tuvo lugar. Pero allí, en aquel pequeño piso desordenado lleno de dibujos infantiles y olor a café, alguien ya le había hecho espacio sin pedirle nada a cambio. Durante el desayuno, Nico enseñó orgulloso un nuevo dibujo. Aparecían él, Adrián y Clara cogidos de la mano. Debajo había escrito algo con letras torcidas. Mi familia. Clara sintió que el corazón se le detenía. Porque toda su vida creyó que nunca podría tener una familia propia. Y sin darse cuenta, quizá acababa de encontrar una. Entonces sonó el teléfono de Adrián. Su expresión cambió inmediatamente al mirar la pantalla. Era su abogado. Adrián respondió. Y lo que escuchó después hizo desaparecer toda la calma de su rostro. ¿Qué has dicho? Clara sintió un escalofrío inmediato. Adrián se puso lentamente de pie. Luego miró directamente a Clara. Sergio Ortega acaba de cancelar la boda. El silencio fue absoluto. Pero eso no era lo peor.
porque Adrián colgó lentamente el teléfono y dijo algo que cambió todo otra vez. Y ahora quiere recuperarte a cualquier precio.